Pero todo lo que quiero decir es que cuando hablemos de dieta, tengamos muy en cuenta que lo más importante es que esté lo más de acuerdo posible, porque totalmente de acuerdo os digo ya que va a ser prácticamente imposible, con nuestro diseño ancestral. Y hay cosas, y en este ámbito hay una cantidad de mitos. Por ejemplo, yo últimamente estoy muy emocionado con el súper daño que hacen los omega 6, precisamente porque estamos de media como sociedad en unas cantidades que no tienen nada que ver con las cantidades para las que hemos evolucionado. Es decir, si normalmente eran entre un 1 y un 3% de nuestro total calórico, ahora los omega 6 están entre un 15 y un 20 en la dieta occidental. Me imagino que en vuestro caso estará un poco más bajo, pero es un tema del que no se habla. O sea, ya se empieza a hablar un poco, ¿no?, del tema del azúcar, de los carbohidratos, que si la dieta cetogénica, pero aquí tenemos un elefante en la habitación, que hay expertos que denuncian que es incluso peor que el azúcar y no se está hablando nada de esto. Entonces, espero que en alguna de las interrupciones yo tenga ocasión de hablar un poquito más de este tema, porque creo que es fundamental que nos concienciemos, porque es simplemente eliminando esas grasas, y ojo que no es fácil eliminar, o sea, de hecho es imposible eliminarlas por completo, así que no os preocupéis, es prácticamente imposible llegar al nivel ancestral, porque incluso en la carne, en cualquier cosa que comas, y sobre todo de animales mal alimentados, que son la inmensa mayoría, pues ya vas a superar esa diana, ¿no?, del 1-3%. Y ojo que aquí es donde empiezan los problemas, ¿eh? O sea, ojo que cuando todo lo que os estoy diciendo no lo digo yo, viene de expertos como Tucker Goodrich y muchos otros, pero sobre todo este crack es uno de los primeros que han empezado de verdad a divulgar estas ideas y a profundizar, ¿no?, en estos temas. Entonces, una de las cosas que se me queda es que, por ejemplo, con las ratas, cuando quieren inducirles cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera, lo que hacen es aumentar la cantidad de omega 6 en su dieta. O sea, de hecho, les cuesta mucho inducirlos si no es aumentando esta cantidad de omega 6. Concretamente de ácido linoleico, que es la principal grasa del omega 6. Entonces, de este tipo de cosas no se habla nada, prácticamente nada, en español prácticamente nada. Entonces, tú puedes estar muy contento haciendo una dieta cetogénica, por ejemplo, y sin darte cuenta te puedes estar hinchando a omega 6 y puede ser contraproducente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy prácticos. Todo este preámbulo era para deciros, chicos, vamos a centrarnos en el 20%, que nos da el 80% de los resultados. Vamos a derribar mitos, como si no hubiera un mañana. Y eso. Y vamos a tener en cuenta que, por favor, cuando hablemos de dieta, es fundamental, me parece fundamental que sea congruente lo que digamos con nuestro diseño ancestral y que hablemos de eso. Y que además tengamos en cuenta, como os he dicho antes, he hablado de la caseína, pero... Perdón, de este gen, de esta mutación que tienen algunas poblaciones que les ayuda a tener esta persistencia de la lactasa, que es la enzima que tenemos cuando somos bebés y estamos mamando, y la perdemos. El 75% de la población la pierde, ¿no?, cuando se hace adulto. Sin embargo, ese porcentaje de población es distinto, ¿vale? La mayoría de ellos pues son así de un perfil más nórdico, rubito, tal, pero no todos, porque también hay tribus que vienen que han sido muy pastoriles, que vienen de África, que también tienen una mutación, no la misma, pero otra, pero que tiene efectos similares, ¿vale? Les genera también esta persistencia de la lactasa. Pero es que esto lo podríamos extrapolar también a la amilasa. No todo el mundo, si tú empiezas a comer, por ejemplo, arroz, y lo tienes en la boca, o cualquier hidrato de carbono, cualquier almidón o patata, lo tienes en la boca, a partir de cierto tiempo empezará a parecerte dulce, porque de nuevo tenemos una enzima que se llama amilasa que nos ayuda a digerir los almidones ya desde la boca. Y esa enzima ya nos está diciendo que podemos estar más o menos preparados para digerirlos. Y de nuevo, esta enzima no está presente igual en todas las poblaciones, y lo mismo podríamos decir del alcohol y de muchísimas cosas. Por eso, cuando hablamos de nutrición, porque sé que el tema va a salir sí o sí, tenemos que tener muy en cuenta esto, que sea congruente con nuestro diseño ancestral y tener en cuenta que no todos tenemos el mismo diseño. Es decir, lo que es óptimo para Juanito no tiene por qué serlo para Pepita.
Bueno, y además, mira, fíjate, he hablado de hombre y de mujer, o sea que eso también es otro factor a tener en cuenta. Y sin más dilación, damos entrada ya a los cracks de hoy. Vale. Bueno, empezamos, vale. Pues primero quería comentar, antes de nada, bueno, no sé si habéis visto el mini documentalito que han hecho hoy, ¿no? Del ayuno intermitente, así un poco en contra. A mí me han entrado un poquito de ganas de saltar por la ventana, pero bueno, tenía preparado, había hecho las 5 cosas que yo creo que son así más significativas, ¿no? Para ese 80%. Porque ya desde bien pequeño ya tenía algunos problemitas serios de salud, y empezando por lo que comentabas, Mario, de la leche. De hecho, cuando me descubrieron que tenía esta intolerancia a la leche, ¿no? Yo llevaba un tiempo muy enfermo, así sin crecer ni nada, y bueno, recuerdo que vamos, a mis 15 años dejé la leche y nada, di el estirón, me recuperaron las energías, bueno, como por arte de magia, ¿no? ¿Quién diría? Y sí, hay más cosas también muy importantes. Para mí, por ejemplo, el deporte es muy importante. También lo empecé de muy jovencito. Y escoliosis y problemas de espalda, que en teoría iban a ser muy problemáticos, mágicamente también, ¿no? Se fueron curando. Y digamos que así, pues me gustaría explicar para mí cuáles son estos pilares, ¿no? Digamos. Y yo considero que es también muy importante la mentalidad, así que quería hablar un poquito, si veis, he puesto diferentes cosas, pero también con cierta mentalidad. Así que bueno, voy a empezar un poco por el ejercicio, ¿no? El ejercicio que a mí es la que más me gusta. Bueno, no estaréis de acuerdo, ¿no? Supongo que es primordial a todos los niveles, ¿no? Pero sí que es cierto que he descubierto con el tiempo también, viendo un poquito la gente de mi alrededor, viendo un poquito quién a la larga hace deporte y quién a la larga no hace deporte, que el deporte te ha de gustar realmente, porque no sirve de mucho hacerse una rutina, empezar y dejarlo dentro de 2 semanas. Al final el mejor deporte es el que haces y realmente es muy importante que no te requieras esfuerzo, que tú no vayas a decir voy a hacer ejercicio, incluso que te puedas premiar haciendo ejercicio. La verdad, cuando llegas a ese punto, o sea, es que es una maravilla. Yo cuando voy a hacer ejercicio, realmente es que me estoy premiando. Es decir, yo voy allí y me divierto tanto. Yo que hago, por ejemplo, calistenia, que estoy con la gente ahí, practico dinámicas. Para mí es tan divertido que prácticamente me lo tomo como un premio, realmente. A veces he de regular un poquito, pues no hagas tantas horas de ejercicio, ¿no? Y llegar a ese punto, la verdad, ha sido muy gratificante y ha supuesto, bueno, cambios que ya intuyo que no puedo ni medir, porque al fin y al cabo me siento mucho más fuerte, mucho más capaz de... Bueno, no vamos a hablar ya de los beneficios porque bueno, acabaríamos. Luego una también... pregunta, perdona. Me comentas, tú tienes una escoliosis, ¿verdad? ¿En qué punto empezaste a no tener dolores por ella? O sea, debido al deporte, comentas. A ver, también, yo estoy en escoliosis, lo comentaba, pero también es cierto que... Sí, debido al deporte, pero también es cierto que estaba en crecimiento. Y eso, yo soy bastante jovencito, y cuando tuve la escoliosis estaba en crecimiento. Tampoco puedo decir, el deporte me la curó, ¿no? Si es cierto, pues sí que es cierto que me ayudó muchísimo. Y especialmente me acuerdo de tener dolores de espalda fuertes, porque en el cole nos hacían llevar libros, bueno, de un peso considerable, ¿no? Y casi era como llevar un peso en la espalda. Y recuerdo de pasar cada día con contracturas en la espalda, ¿no? Y todo al haber hecho ejercicio y tener ese músculo, prácticamente que ¿sabes? Que le dolía más a la mochila que a mí. Bueno, tomar el sol lo he puesto dentro de esto, bueno, aparte por todos los beneficios que tiene, porque sí que esta cuarentena, lo destaco, reconozco que me lo he tomado en serio solo a partir de este último año. En la cuarentena, tomando el sol, me he dado cuenta que es muy interesante
muy interesante como ejercicio para cuidarse uno mismo. Trabajas mucho la autoestima y es un momento muy bonito. Si te lo haces en modo de ritual, ¿no? Si tú consigues crearte tu momento, tu entorno, yo creo que te haces tu pequeña cuevita ahí enfrente del sol, vamos, te esparrachas como quieras ahí en tu tumbona si hace falta, ¿no? Pero si uno sabe hacérselo bien, especialmente si estás cerca de la naturaleza, es magnífico. Y sí, considero que está en este palete, ¿no? Y también sirve para mejorar la autoestima, en cierto modo. Voy a aprovechar un momentito, te voy a hacer algún matiz. Chicos, estamos hablando de que tenemos que tener conciencia ancestral. Pues lo primero que vamos a ver es nuestro fototipo. ¿Por qué? Porque ahora mismo una de las maravillas que tenemos en ACNK es que es multicultural, súper rico y también étnicamente muy rico. Entonces tenemos gente muy, muy, muy oscurita y gente muy blanquita. ¿Qué quiere decir? Que esto, si os ponéis la aplicación DeepMinder en el teléfono, DeepMinder, tengo vídeos hablando sobre esto, en un momento os va a orientar más o menos sobre la cantidad de vitamina D que sintetizamos cada uno en función de nuestro fototipo. Entonces, tú ves que incluso el mismo fototipo, cuando tú te pones más moreno porque te vas adaptando al sol, sintetizas más despacio. Cuando estás más blanco porque sales del invierno, eres una máquina de sintetizar vitamina D. Y una persona muy oscura va a necesitar mucho más tiempo. Y hay muchísimos estudios y hablando precisamente de esto. De cómo, por ejemplo, en el norte las personas más oscuras desarrollan cierto tipo de enfermedades asociados al déficit de vitamina D. Michael Hoflick, el doctor Hoflick lleva toda la vida dedicado a esto. Hay más personas, pero este tío es un super crack. Si lo busquéis por ahí, tiene muchísima información. Yo insisto, yo solo soy un divulgador, me considero cinturón naranjo, cinturón verde, entonces todo lo que hago es hablar de lo que ellos han estado trabajando durante toda su vida, dedicándole lo mejor de ellos mismos, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Vamos a mirar nuestro fototipo porque no son las mismas necesidades las que tiene que tener pues nuestro amigo Adam Miller, por ejemplo, que ya por el apellido, ¿no? Que las que puede tener, pues no sé, pues su amigo Richie. O sea, Richie necesita más rato al sol para obtener los mismos beneficios. Pero por otra parte, pues Richie tiene la ventaja de que puede estar más rato al sol sin quemarse y disfrutar del sol, ¿vale? Ese es un tema muy importante. Otro tema, otro mito del que no se habla, que no sé si podremos hablar, sí, porque nos ven 4 gatos, pero si esto tuviera más audiencia, pues no se podría decir. El tema de la protección. Chicos, si no te quedan más narices, porque no tienes nada, porque estás ahí en medio del agua, porque tal y cual, pues vale, ponte crema. Pero si tú puedes evitar ponerte algo que se absorbe por la piel, que está cargadísimo de tóxicos, que va a aumentar tu carga tóxica y que encima te está bloqueando precisamente los rayos UVB, que son los que te permiten sintetizar vitamina D, hay una forma muy sencilla de no ponerte cremitas de estas, que es no quemarte, que es parar antes de la mitad del tiempo en la que te pondrías un poco rojito. O sea, si tú tardas X en ponerte un poco rojito, no gamba, un poco rojito, pues la mitad del tiempo. Y la mejor protección está aparte. La mejor protección es la sombra. La mejor protección es una sombrilla, es la ropa. Eso es lo que realmente te protege. Es una gorra, es un sombrero grande de estos de mexicano. Con ciudadanos mexicanos vamos a recuperar, ¿no? Ese sombrerazo tan chulo que tenéis. Eso es una maravilla. Eso no te quema y eso no te estás metiendo químicos en el cuerpo porque la piel es una boca, ¿vale? Entonces, quería aprovechar que has dicho esto y para recordar también algo muy importante, que es evitar el efecto cueva. Porque cuando tomamos el sol, no solamente, generalmente, estamos beneficiándonos del sol, que no solo es la vitamina D, es también nos ayuda a sintetizar más óxido nítrico, que es vasodilatador y tiene muchos otros beneficios. Aparte, como tú muy bien has dicho, tiene un efecto inmediato, psicológico, brutal, tiene un efecto hormonal, aunque la vitamina D3 también tiene un efecto hormonal, de hecho es casi una hormona, ¿no? Es prácticamente, en la práctica es una hormona, ¿no? Yo no conozco los detalles técnicos, pero sí que los expertos constantemente están diciendo, no, es que tiene efectos, es una hormona, ¿no? No quiero entrar en detalles ahora, porque me perdería y palmaría y seguramente, y aparte os aburriría. Y muy importante también con el sol, que he dicho, el óxido nítrico, que
tiene ese efecto hormonal, ese efecto psicológico, o sea, tiene muchos beneficios y que además nos calienta de otra forma, sobre todo ahora en invierno. Tú aunque te pongas delante del sol con ropa, vas a notar que te calienta de una manera distinta a como te calienta una estufa. ¿Por qué? Por los rayos infrarrojos que atraviesan no solo la ropa, sino también tu piel y te llegan a calentar los órganos. Y eso también tiene efecto sobre las mitocondrias. Por eso ahora cuando se habla también de saunas de rayos infrarrojos y tal y cual, todo esto se tiene en cuenta. Es decir, el sol es una pasada, pero cuando queramos recuperar un poco la cordura, simplemente nos tenemos que preguntar, ¿qué hacían mis antepasados? Y entonces nos daremos cuenta de que incluso las personas más nórdicas, ¿vale?, recibían menos sol porque estaban más al norte, pero estaban mucho tiempo fuera. Es decir, el sol lo tenemos que tomar todos. Pero si encima eres de un fototipo oscuro, es, vamos, fundamental. Y otra cosa que podéis hacer también cada cierto tiempo es haceros en la analítica, darle la brasa a vuestro médico. Habrá médicos más enrollados que otros, porque esto tampoco se estila, y ver vuestro nivel de vitamina D3 en sangre, y eso os orientará mucho. Y además os va a ayudar a funcionar mejor con la aplicación esta de la que os hablo, D-Minder. Perdón, Daniel, sigue avanzando. Bueno, genial, genial. Bueno, pues seguimos. Ayuno, frío. Alimentarse. Lo que pasa es alimentarse, claro. Esto es un universo. Es fundamental, pero da las pinceladas que tú creas para que podamos avanzar, que hay más ponentes. Sí, lo quería hacer por encima. Bueno, sí, quería decir lo de alimentarse y bueno, yo sé que es muy tópico, pero sí que quería decir un par de cosas, y una es que está guay que, además, jolín, que te interese la alimentación saludable, pues es un puntazo, porque es que al final es que te va a apetecer, ¿no? Si tú te interesas y todo, además quedas muy chulo luego entre tus amigos, bueno, todo. Y además también estoy descubriendo últimamente una cosa muy interesante con la comida saludable, y es que la cocina es un momento creativo y jolín, es un buen momento para aprovechar la creatividad. Tú puedes decir, jolín, es que tengo que cocinar, o puedes disfrutar el ratito creativo, ¿no? Lo cual es un puntazo, la verdad, es un puntazo. Y si sois creativos y todo, es increíble. Y también ayunar. Bueno, ayunar está muy guay. He descubierto una cosa muy interesante del ayuno, que lo había puesto también al final. Porque, bueno, hemos estado... Mi abuelita y yo, que vivimos juntos, hemos estado probando el ayuno para hacerlo bien como un hábito. Y creo que lo que últimamente me está ayudando más, y lo que de esto, es no estar tan pendiente no saltarse el ojo, sino no estar constantemente pensando, vale, ahora acabo el ayuno, tal, sino yo me lo tomo un poco como hay que hacer 2 comidas al día. Y digo, vale, ya está, tengo que hacer 2 comidas al día. Yo hago 2 comidas al día, al mediodía, para cenar. Y le intento dar más vueltas. Y entonces, como tomo el control de mi alimentación, ni picar entre horas, ni nada de eso, ¿no? Y la verdad es que te da una sensación de control de ti mismo y de estar siendo responsable contigo mismo, bueno, indescriptible. Y eso. Y el agua fría. Wim Hof, bueno, también es otra... Gracias, Mario, por descubrírmelo. Te lo agradezco mucho, porque la verdad es que, mira, yo soy una persona, que venía y sigo teniendo el síndrome de Raynaud, que para los que no sepáis es una cosa que está en las manos, que la verdad es que te hace que se te vaya... Bueno, lo podéis buscar, Raynaud se llama, y viene con el frío, se activa con el frío. Y justo las duchas de agua fría, lo mismo que te provoca los ataques de Raynaud en las manos, te lo cura también. O sea, que gracias, Mario, por descubrírmelo, porque desde entonces, cada vez que me doy una ducha de agua fría, es como un café por la mañana, es maravilloso. De hecho, nos fuimos con Dani, que está por aquí, a bañarnos el 3 de enero a la playa con el agua fresquita, que fue toda una experiencia muy divertida. Y creo que sí, considero que sí que ha de estar en esto. Entonces son estas las 5 cosas a nivel de Kaizen que yo pienso que te dan el 80% de los resultados. También te digo que el Kaizen también es revisar y hacerlo todo más productivo y eliminar fallas. Y intuyo que en un futuro tendremos que empezar a incluir en este Pareto cosas como eliminar la basura mental
que viene por las redes sociales cada día, todo eso, porque yo ya no sé, es que yo creo que va a crear problemas de salud, porque al final la mente y el cuerpo están más relacionados de lo que pensamos. Yo las únicas lesiones que he tenido siempre han sido después de algo de estrés. Creo mucho en esto, en que es importante también mantener esa, ¿no?, estabilidad mental. Y intuyo que sí, que en el futuro va a ser una cosa vital para la salud y lo de la salud mental. Y también tengo por ahí flotando, ¿no?, que no lo incluye, estas son dos cosas que no incluye aún, es socializar. Considero que socializar y todo, aunque seas muy tímido, yo digo porque yo era la persona más tímida del planeta. Ostras, si tú al menos te espabilas y dices, ¿cómo puedo ser más sociable y todo? Y solo hecho es, bueno, Mario lo sabrá mejor que nadie, pero tiene unos beneficios enormes. Te cambia la vida. Especial. Perdón, tengo una pregunta para ti. Espera, Si espera, me pudieras dar un consejo del 20% de los procesos para exposición al frío, que me den el 80% de los resultados, que no sea el método Wim Hof o que se acerque porque me está costando mucho por la respiración exagerada, ¿cuáles serían? Lo digo porque veo muchas similitudes entre tú y yo. Por ejemplo, yo nací con una alergia a la caseína de la leche y luego se me quitó. ¿Vale? También tengo una escoliosis, también me pasar de las manos y digo, joder, ¿sabes? Me estoy viendo reflejada un poco en ciertos aspectos. Digo, bueno, ¿qué consejos me darías? Porque la exposición al frío es lo que más me está costando. Hay una cosa que os puedo decir a los dos, que lo del frío lo estoy... Hola. Lo estoy empezando a hacer este año y a partir de los 30 segundos más o menos, ya ese shock principal desaparece. Ya puedes aguantar lo que quieras. Entonces, llegar a ese límite, a esos 30 segundos. Después ya, lo que tú quieras. Y así poco a poco. Es decir, no empieces a hacer 1 minuto de agua congelada. Puedes empezar con 20 segundos o 15 de agua más o menos fría, ir aumentando los segundos e ir aumentando también, bajando la temperatura del agua, para que el cuerpo poco a poco se vaya adaptando. Eso es lo que hacía, es que me duchaba y digo, vale, ahora voy a ir bajando un poco, hasta que me voy acostumbrando. Llega un punto ya que demasiado fría, no puedo más, me salgo. Y esto en verano lo aguantaba bien, pero ahora no soy capaz. Pero tienes que ser capaz de aguantar eso un poquito más. Lo he alargado hasta el otoño, pero de verdad que estos días ha sido... Mira, yo cuando estaba abierto el gimnasio, que lo van cerrando cuando les da la gana, tenía la zona de aguas termales que tenía pues una cuba de agua fría, que estaba a temperatura de agua de red, que suele ser pues entre 10 y 16 grados, depende de la estación. Y sí, al principio pues aguantaba 2 minutos y luego pues aguantaba más y llegaba a aguantar hasta 25 minutos al final, respirando tranquilo. Y hacía frío que al principio te duelen las manos, pero que te duelen muchísimo, pero luego te vas acostumbrando. Se te quedan todos los del gimnasio mirándote así como diciendo, ¿y este tío? Pero sí, merece la pena. Y luego sales fresquísimo. A ver, yo ahí diría 2 cosas. Bueno, lo primero, serás mi hermana perdida. Lo segundo, que creo que el frío, yo como mínimo lo intuyo. Y como desde el principio, por suerte, no he tenido mucho problema y creo que es algo más de... Si tú has de tener estrés con el frío, yo creo que lo haces mal ya, directo. Creo. Aunque supongo que te puedes acostumbrar. Pero yo intento, cuando me estoy duchando, empiezo con agua templadita, me voy bajando el agua. Intento como que no pasar ese estrés, como concentrarte en no estar pasando ese estrés, en que la temperatura del agua es solo temperatura. Entonces... No sé si es porque tengo poderes mentales o qué hago con la mente, pero lo hago desde la mente, no desde la temperatura. Entonces, al principio no podía hacerlo directamente y lo que hacía era bajar mis respiraciones muy suave y respirar muy suave, ¿vale? Y ahora me doy cuenta que en el momento en que me estoy estresando porque el agua está fría, es que lo estoy haciendo mal, es que no me de estresar. Entonces... no sé cómo, no lo sabía explicar. Si consigo saberlo explicarlo, te lo comentaré. A mí lo que me ayuda mucho a aguantar era llevar un cronómetro. Este es, a prueba de agua. Y al principio pues me establecía un objetivo, decía, pues mira, voy a estar 5 minutos. Y costaba, pero los aguantaba. Y poco a poco pues iba subiendo mi marca hasta que al final ni siquiera me fijaba. Además, eso, cuando empiezas a fijarte en tus sensaciones y no en el tiempo, empiezas a disfrutar realmente del agua fría. Eso es otro dato. Incluso... Bueno,
Incluso para empezar, una cosa que yo hice y que me ayudó un montón es el tema de te pones música de fondo y cuando llega el momento crucial de la canción, cambias agua fría. Entonces vas con la mentalidad de Más ¡vamos! Entonces te metes de una hasta que acabe la canción. Y cuando te vas acostumbrando y tú te acostumbras a relajarte a ti misma, ya vas haciendo los cronómetros y todo el rollo. Pero yo empecé así, yo es como que me ponía música y en esto de que de repente llega, gente, te pones, no sé, música de Eminem y en el momento en que llega el rap god, cambias. Pues compañero, creo que me has dado una clave importante, porque yo del frío normalmente lo asocio a dolor articular por un reuma, pero esto es como un momento de, vale, motivación, y creo que puede funcionar. lo voy a probar, gracias chicos. Muy Cuidado bien. con tener cosas eléctricas cerca de la bañera. ¡Ostras! Tomo nota. Eso lo podemos considerar muy, muy Pareto. Eso yo diría que es el 0,0001%. Y te da Que te lo el jode todo. 100% de no morirte. O sea que Exacto. Eso ha tenido su gracia, eso. Muy bien. Bueno, yo os he dejado hablar porque, digo, veo aquí que fluye la energía que hay Feneca, entonces no era cuestión de interrumpiros, ¿no? Pero cuando estaba hablando, ha tocado varios temas muy importantes, que además son recurrentes, porque ha hablado de las relaciones de mente-cuerpo, ¿no? Que es algo que han usado tanto los atrapados que está como estigmatizado, pero es que es algo absolutamente científico, porque al final están los neurotransmisores, nuestro cerebro es cuerpo, nuestro cuerpo es cerebro, entonces nuestro cerebro, de hecho, yo uno de los pilares de los que quiero hablar, si nos lo dejamos, es la carga tóxica. Pero claro, cuando hablamos de carga tóxica, tenemos que hablar de carga tóxica exógena y endógena. O sea, endógena, por ejemplo, cuando tienes una infección, pues se generan muchas toxinas. Pero es que cuando tienes estrés, cuando segregas más cortisol de la cuenta, se generan muchísimas toxinas también. O sea, de hecho, uno de los pilares, que no sé si los tenéis por ahí, pero si no, pues os lo voy adelantando ya, yo lo resumiría todo esto en modo parasimpático, ¿vale? Tenemos que pasar mucho más tiempo en modo parasimpático. Sabéis que hay, y si no lo sabéis os lo digo ya, un sistema simpático y un sistema parasimpático. El sistema simpático, que es el sistema nerviosito, es el sistema de lucha-huida. Lucha-huida. Entonces, ese evolutivo nos ha venido muy bien para escapar de tigres, de leones, para entrar en batalla, para hacer un sprint en un momento dado, para subirnos a un árbol en un momento dado. O sea, es todos los sistemas que se activan cuando hay una sensación de peligro, ¿no? Y tenemos que luchar o huir. Y entonces, claro, en esos momentos, pues la digestión es secundario, tu sistema inmune es secundario, tu flujo sanguíneo, la dilatación cardiovascular de los vasos sanguíneos, perdón, todo eso es secundario. Entonces el cuerpo automáticamente aparca todos esos procesos que son fundamentales para la salud, pero como decía, lo más importante es no electrocutarte, ¿no? Y lo más importante es que no te pique la serpiente, que no te coma el tigre, que no te cace ese enemigo y que tú, en cambio, pues que puedas cazar, que puedas escapar, que puedas salir victorioso. Entonces, en esos momentos se activa el modo simpático. Pero, claro, el modo simpático está pensado para pequeñas explosiones, para situaciones de ese tipo. No está diseñado para que pasemos mucho tiempo en ese modo. Entonces, cada vez que nos estresamos, cada vez que nos superenfadamos, cada vez que nos alteramos, cada vez que experimentamos una emoción de estas tan intensas y no la estamos canalizando, porque, ojo, estas emociones se pueden canalizar de una forma muy caifeneca, tanto desde el punto de vista de la salud extrema como de la psicología del éxito, como de las dinámicas sociales. Creo que era el conciudadano Aristóteles, ¿no? El que dijo, que últimamente está muy presente en Nación NK. Yo lo llamo ya conciudadano Aristóteles. Creo que fue él el que dijo, lo importante no es el que sea de vosotros más aristotélico, por favor, que me diga la frase exacta, pero la idea era, cualquiera puede estar enfadado, o lo difícil no es enfadarse, o alegrarse, o entristecerse. Lo importante era enfadarse en el momento correcto, de la forma correcta, con la persona correcta, ¿no? Si alguien sabe la frase exacta, pues que la diga, y si no, la idea era esa, ¿no? Entonces, todo esto se puede canalizar, pero es muy importante que vayamos asumiendo que es algo absolutamente
con unas bases totalmente científicas. Otra cosa es que no haya un interés comercial en demostrar todo esto, ¿no? Pero me parece muy bien. Con respecto del frío y del calor y del ayuno y de todo lo que podemos llamar estresores horméticos, los estresores horméticos, sus beneficios se relacionan con la dosis. Porque aquí es muy cierta la frase esta de el veneno está en la dosis, ¿no? ¿Y cuál es la dosis? Pues dependerá de cada uno. Dicho de otra forma, la gracia de un estresor hormético, sea frío, sea calor, sea ejercicio, sea incluso estresores horméticos externos, exógenos, que sobre esto también habrá mucho debate en la comunidad carnívora, por ejemplo, ¿no? Como las cosas que nos oxidan de las plantas, que realmente muchas de ellas tienen un efecto inflamatorio directo, pero ojo, igual que el ejercicio, entonces los beneficios supuestos, que también se debaten ahora, vienen por la reacción del cuerpo para enfrentarse a estas sustancias proinflamatorias o prooxidativas, y entonces en estas adaptaciones se generan beneficios, porque luego el cuerpo reacciona de esta forma adaptativa, ¿no? Pero claro, si te pasas, pues todo, porque lo digo porque yo he sido muy bestia con estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la época cuando empezaba con esto y era cinturón blanco amarillo, pues el ajo es bueno, ¿no? Y como soy tan bestia, pues no sé qué días me habré comido, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de ajo de cebolla que me puedo haber comido. Y sí, a lo mejor me he curado un constipado, pero me he hecho un agujero en el estómago, ¿vale? Entonces, os pongo ese ejemplo porque es un poco bestia, pero es un caso también de cómo tenemos que tener esta conciencia de que cuando pensamos en hormesis, en cosas que son bestias para nosotros, como el frío, como el ejercicio, como el calor, tenemos que tener en cuenta que el beneficio está en la adaptación. Si tú te pasas de la raya, si cruzas una línea, entonces ya no se va a producir esa adaptación. Y yo con el frío tengo mucha experiencia, porque sí está todo este control mental, que es muy bonito, podríamos hablar ahora sobre eso, a mí me encanta. Y a mí, por ejemplo, me gusta pensar que hay una hoguera dentro de mí, ¿no? Pero algo más importante todavía y más paretizante es no te pases, porque yo me he pasado, me he destemplado y a tomar gárgaras los beneficios del frío, ¿vale? No hablo de Creo Wim que Hof porque somos- Wim Hof es un poquito más Es amplio, igual. porque está el frío y luego está la respiración. Que eso es otro mundo, pero no lo considero Pareto en principio. Vale, Bueno. entonces dejo de comerme los ajos negros como gominolas, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Ajos Entonces negros, dejo dices de tú. comérmelos como No, gominolas. ojalá, si hubieran sido negros no habría problema. No, ajos, crudos, blancos, de los que pican. Sí. Vale, Ahora mismo vamos eres a- un arma contra vampiros andante, ¿eh? Con todo lo que tienes ahí abajo dentro, vamos. Yo creo que tengo el efecto Bélix. O sea, yo he comido tantos ajos de jovencito, cuando tenía tu edad a lo mejor, que yo creo que tengo ajos ya para toda la vida, ¿eh? Ya te digo, eres incapaz de expulsarlos ya. Sí, yo Yo creo que, no, además, que ya no me sientan tan bien. Y creo que es, pues, porque me he atizado demasiado ajo. Igual que, por ejemplo, los norteamericanos tienen más propensión a desarrollar alergia al cacahuete, ¿no? Ahí todo el mundo es alérgico al cacahuete. Qué casualidad que todo el mundo come mantequilla de cacahuete y que el cacahuete es súper popular, ¿no? Pues a veces, claro, cuando algo está muy presente, yo tengo la sensación de que también tenemos muchas más oportunidades de marear a nuestro sistema inmune y de que nuestro sistema inmune reaccione, ¿no? Eso es un mundo también espectacular, el mundo de la autoinmunidad, porque claro, hay personas diagnosticadas con enfermedades autoinmunes. Es un tema que además se etiqueta mucho con síntomas, no con la causa, cuando la causa de muchísimas cosas es autoinmune, pero es que también está la autoinmunidad de bajo grado. O sea, aquí yo creo que la gracia de todo esto, y por eso me gusta tanto la palabra de salud extrema sí, no porque estemos locos, sino porque hay un montón de condiciones que son subclínicas, que no se diagnostican, que se consideran, esta persona está salud, estás fuerte como un toro, estás sano como una pera, y estás palmando por todas partes. Y si no sellas esas rendijas de palme, luego desarrollas algo peor y nadie te ha dicho nada porque el estándar es sano-enfermo, es binario, pensamiento dicotómico. Y no nos damos cuenta de que es subóptimo. Entonces, la palabra salud extrema nos recuerda que hay que buscar esa optimización. Porque todo lo que no sea óptimo es palmante. Y con algo tan importante no deberíamos jugar.
Pero claro, es que hay tantos mitos con los temas normales. Porque cuando decimos, no, una alimentación saludable, sí, no, ya, claro. Pero estamos palmando muchas veces, porque decimos, no, es que yo como sano. No, tú comes lo que te han dicho que es sano. O sea, tú comes lo que oficialmente te han dicho que es sano. Pero, ¿qué pasa si, como en el episodio de Los Simpson, la pirámide alimenticia estuviera prácticamente del revés, ¿no? ¿Qué pasa si lo que es sano para ti no es sano para otra persona? ¿Qué pasa si eres dogmático, como yo lo he sido durante tantos años? Y os pongo de ejemplo los ajos, ¿no? Y te adhieres a una doctrina, no, es que yo soy paleo, no, es que yo soy cetogénico, no, es que yo soy no sé qué. Y no te estás sentando bien, por lo que sea, y a lo mejor estás palmando en algo, y porque tú estás apagando tus sensores de palma y dices, no, es que esto es lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo correcto. O sea, este tipo de cosas es muy importante que las abordemos. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Yo tengo mucho que hablar contigo. Pues bien, ¿qué son los ciclos circadianos? Si alguna vez han escuchado sobre las variaciones biológicas del cuerpo, como el estado del sueño, el estado metabólico del cuerpo y el estado hormonal, se habrán dado cuenta que esto cambia conforme van pasando las horas. Existen teorías según ciertos segmentos, según, por ejemplo, si hablamos de dormir, nosotros dormimos, nos dicen que tenemos que dormir 8 horas, pero ¿por qué nos dicen eso? Nos dicen que tenemos que comer ciertos alimentos a ciertas horas para que sean más beneficiosos, pero ¿por qué nos dicen eso? Pues la respuesta está aquí. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, y cuando comemos y cuando nos dormimos, nuestro cuerpo pasa por 3 etapas. Pasa por la etapa número 1, que es desintoxicación de toxinas. Pasa por la segunda etapa, que es absorción de nutrientes. Y pasa por la tercera etapa, que es la recuperación de tejidos, por así decirlo. Ahora, todo lo que voy a hablar aquí es sumamente lógico. No me consideré un experto respecto al tema, sino más bien un divulgador. Pero en sí, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que nuestro metabolismo pasa por estas 3 etapas, podemos saber cuáles son los alimentos que nos hacen daño o cuáles son los que nos podrían hacer bien. Y depende del tiempo en el que los consumimos. Por ejemplo, digamos que tu cuerpo tiene el objetivo de desintoxicarse completamente. De hecho, por ahí voy. Una de las etapas del ciclo circadiano es que en sus primeras 8 horas desde que te despiertas hasta que te duermes, las primeras 8 horas tu cuerpo pasa por una desintoxicación. Si alguna vez te has preguntado por qué voy al baño por las mañanas, esa es la razón. Díganme aquí, ¿quién va a hacer pipí o popó en las mañanas? Levanta la mano. Yo. Esa pregunta. Okay. Prácticamente nada más levantarme. Ya puedo identificar a los marcianos de aquí. Pues bien. Las primeras 8 horas desde que te levantas hasta que te duermes son las horas más importantes para tu cuerpo para desintoxicarse. Es la mejor hora para tomar líquidos, es la mejor hora para tomar agua, como Alba lo está haciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque imagínate que estás en la calle, está el tránsito, está lleno de coches. Y entonces llegan los policías y les dicen a las personas que por favor se muevan un poco más rápido para quitar el tránsito. Hay demasiado, está el tráfico a tope. Pues bien, ¿qué pasaría si nosotros le metemos 200 coches más y 300 coches más? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros comemos cosas como chocolates por la mañana. Ojo con esto. Las carnes con más toxinas que pueden aportar a tu cuerpo son las carnes rojas, como el cerdo, como la res. No quiero tomarlo esto como ley, también ustedes tomen la información. Pero ambas cosas son las que más toxinas pueden aportar a tu cuerpo a la vez que proteínas. Sin embargo,
no son tan beneficiosas por la mañana. Ahora bien, yo tengo una presentación acá, no sé si Mario me puede dejar compartirla. Se nos fue. Sí, no, a ver, ¿cuánto crees que te va a llevar de tiempo? 5 minutos, nada más para que todo tenga un poco más gráfico. Vale, a ver, ¿cuánto crees que te va a llevar de tiempo? 5 minutos, nada más para que todo tenga un poco más gráfico. Vale, en principio el sistema te deja. Confírmame. Deja uno cada vez. Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto me has dicho que te va a llevar? 5 minutos. Perfecto, Nada más. perfecto, adelante. Pues bien, para no hacer los tomas más largo, simplemente quiero hablar del ciclo circadiano desde el punto metabólico del cuerpo. ¿Por qué? Porque mi ponencia trataba sobre hablar sobre a qué horas es mejor consumir ciertos alimentos. Bueno, si tú te levantas, esto depende mucho de cada persona y depende de a qué hora tú te levantes. Si tú te levantas, por ejemplo, a las 4 de la mañana, tu metabolismo empezará a eliminar toxinas desde esa hora. Si tú te levantas a las 7, tu organismo va a empezar a eliminar toxinas desde esa hora. Ahora, esto funciona por 3 etapas de 8 horas. Por lo tanto, ¿qué alimentos podemos consumir para que nos hagan el mayor beneficio? Las primeras 8 horas, frutas, avena, verduras, alimentos que sean fáciles de digerir y que no obtengan mucha toxicidad para tu cuerpo. La segunda etapa es la asimilación de nutrientes. La asimilación de nutrientes es el mejor momento en el que tú puedes entrenar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está asimilando nutrientes. Es por eso que si tú vas con un nutriólogo te va a decir que la mejor hora para entrenar y obtener masa muscular va a ser 8 horas después de levantarte. Si quieres tener un cuerpo con menos grasa, si quieres hacer tonificación, la mejor hora es a la eliminación de toxinas, porque además vas a fomentar eso. Y bueno, una vez estás en la asimilación de nutrientes, es la mejor hora para consumir proteínas, ¿cómo se dice?, animales. Porque estás asimilando nutrientes. Tu organismo está en el mejor punto donde puede, de alguna manera, sacar lo mejor de la proteína animal y quitar lo tóxico de este. Ahora bien, pasadas estas 8 horas es cuando es la regeneración de tejidos. Aquí es muy importante porque si no dormimos bien, no vamos a recuperarnos después de entrenar. Nuestro cuerpo, además, no sé si ustedes saben esto, pero el cerebro también tiene un sistema metabólico celular. Si nosotros no dormimos bien, este sistema metabólico no va a funcionar bien y vamos a, de alguna manera, conservar toxinas en nuestro cerebro. Lo estoy diciendo de una manera muy vaga, pero en sí es esto. Ya hasta aquí puedo compartir pantalla por si hay preámbulo por eso. En sí es eso. ¿Alguien tiene algo que añadir? Quisiera también escuchar sus opiniones, sus comentarios. Bueno, yo tengo un pequeño debate. Muy breve. El tema de la carga tóxica de la proteína roja, a primera hora las verduras. Bueno, yo pensaba exactamente igual que tú, ¿vale? Hasta que justamente Mario me recomendó un libro que se llama La paradoja vegetal. Empecé a leer y bueno, depende también de cada persona, ¿no? Pero sobre todo cuando hay autoinmunes o de bajo grado, tal y como la verdurita puede tener alguna pectina, lectina, oxalatos que pues sean un estímulo para el cuerpo y tenga que defenderse, o sea, como una vacuna, por así decirlo. Le pasa lo mismo exactamente con la carne, o sea, no te diría que puede ser más tóxica o tener más toxinas la carne que la verdura, depende del origen de esa carne, si es de pasto o no, hasta puede ser más perjudicial cierto tipo de vegetal. No sé si estás de acuerdo o no, Mario, pero yo he aprendido eso, lo he empezado a aplicar y me siento mejor. Os lo digo porque me siento mejor. Con lo que estoy muy de acuerdo es con que tengamos ese pensamiento crítico
y con que no aceptemos nada, porque además el mundo de la salud está repletísimo de gilipatrañas. Entonces, me encanta que lo cuestionemos y además que lo hagamos rápido y que si algo nos chirría, porque solamente es a través del debate que podemos avanzar. Y más en un mundo hoy en día donde todo debate se está literalmente eliminando de nuestras vidas. O sea, pero además a lo bestia, más brutal y más salvaje. Así que mientras podamos disfrutar todavía de estas cosas donde al final nos obliga a contrastar y decir, pues espera, pues vamos a ver, pues oye, pues igual lo que he dicho sobre los ritmos circadianos, ¿no? Pues igual el 80% es súper interesante, pero a lo mejor hay una parte que no tiene base científica cuando empiezas a rascar. Porque a lo mejor todo esto de la proteína vegetal y la proteína animal se basa en otras historias que no son necesariamente tan científicas, pero que tienen que ver con estudios epidemiológicos. Otro día hablaremos de por qué estos estudios epidemiológicos tienen muy poquita validez y lo que se conoce como el sesgo de la persona saludable. O sea, por ejemplo, todo este mito de la carne roja, porque acabas de denunciar un mito, y es verdad, o sea, por el tema de la carne roja, ¿no? ¿Quién que levante? ¿Hay alguien aquí que no haya oído que la carne roja es mala? Que es cancerígena, que para la salud y tal y cual. Por favor, si alguien no lo ha oído, que hable ahora, que se manifieste. Vale, perfecto, silencio sepulcral. ¿Y qué pasa? Pues pasa que gran parte de todas estas historias de la carne roja se basa en campañas ideológicas, porque la verdad es que el veganismo, yo respeto mucho a las personas que por razones morales deciden ir por ese camino, aunque también habría mucho que hablar, ¿no? Sobre la muerte de los animalitos que provoca también el cultivo en masa, ¿no? De ciertas cosas que, tipo los cultivos extensivos de soja, de maíz, bueno, el impacto que tiene para los ecosistemas y la cantidad de animalitos pequeños que se matan, de roedores, de insectos, de pequeños animalitos y los que expulsan de su ecosistema, ¿no? Cuando a lo mejor una vaca puede dar de comer a una familia todo un año si te la comes de nariz a rabo. Pero eso es otro debate. Lo que quiero decir es que durante décadas pues el tema este de la salud ha estado muy monopolizado por ciertas culturas muy, muy vegetarianas o veganas que a su vez estaban asociadas a ciertas religiones, ojo, o sea, por ejemplo, el creador de Cornflakes, el desayuno no sé si sabéis que una de las razones por las que empezó a promocionar todo este tema del maíz era por razones religiosas. Y es que decía que la carne nos ponía libidinosos, nos ponía juguetoncitos, claro, nos ponía marchositos. Qué casualidad, pues a lo mejor es porque era una comida nutricionalmente muy densa y tenía un impacto muy positivo sobre nuestras hormonas, y viceversa, ¿no? Que ahora el maíz para que nos baje la libido. Entonces hay muchísimos mitos y, como muy bien has apuntado, Alba, el sesgo, hay un sesgo en estos estudios epidemiológicos. O sea, primero que se basan en llamaditas de estas de teléfono, en encuestas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de consistencia, ¿no? ¿Y usted qué ha comido? ¿Y usted come mucha carne? ¿Y usted cuántas veces por semana? O sea, imagínate tú la de contestaciones que pueden dar. Pero es que, aunque todo fuera perfecto, la forma de medirlo, resulta que si tú en Occidente llevan décadas dándote la brasa con que la carne roja es súper mala, pues adivina qué, al final, ¿quién come carne roja? Pues come carne roja el mismo que fuma, el mismo que bebe, el mismo que va al McDonald's, el mismo que se atiza a pizzas y comida rápida como si no hubiera un mañana, el mismo que no duerme, el mismo que se droga. ¿Por qué? Porque a esa persona no le importa su salud. En cambio, las personas que comen menos carne roja, pues resulta que es porque están concienciadas, entonces no hacen otras cosas, hacen ejercicio, intentan dormir. Esto es lo que se llama el sesgo del usuario saludable. Entonces, al final, lo que estamos diciendo cuando nos tomamos muy en serio todas estas montañas de estudios epidemiológicos en los que se basan estas supuestas afirmaciones que no tienen luego, están basadas sobre esa montaña de estiércol, ¿no? Entonces, cuando algo es estiércol, te da igual tener un poquito de estiércol o montañas de evidencia que sigue siendo estiércol, porque no deja de ser caca-vaca. O sea, esto es caca-vaca pura, ¿no? Porque es lo que os digo. Pero es que además lo gracioso del asunto es que no solamente estos estudios epidemiológicos nos hacen confundir correlación con causalidad. Entonces, volviendo al ejemplo de la carne,
sobre todo la carne roja tan demonizada, pues ¿qué pasa? Que los estudios epidemiológicos de Occidente pues sí que sacan esta correlación de ciertos peores marcadores de salud entre la gente que come carne roja, que curiosamente no son tan altos. O sea, y esto ya nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? Es decir, hostia, si resulta que el que come carne roja hace tantas cosas mal y el que no come carne roja suele hacer tantas cosas bien, y aún así no hay tanta diferencia, algo está fallando, ¿no? Pero lo más bestia de todo viene cuando con los mismos estudios epidemiológicos, es decir, la misma metodología, pues luego empiezas a analizar sociedades orientales donde la carne roja no está demonizada, y ya no recuerdo si era Hong Kong, por ejemplo, donde ocurre exactamente lo contrario. Y entonces, ahora mismo no tengo ningún estudio a mano, pero lo podemos buscar, lo podemos compartir. Paul Saladino se ha cansado de hablar de esto. Entonces, ahora de repente resulta que en Hong Kong y en muchas sociedades orientales, más carne roja, más salud y más años de vida, más longevidad. De hecho, la mayoría de centenarios, esto ya no recuerdo a quién se lo oí, han comido todos, o sea, la inmensa mayoría, conforme te acercas a los supercentenarios, los que viven 110, 115 años, va bajando el número de vegetarianos. Ahí sí que hay una correlación. Entonces, todo este tipo de cosas nos tienen que ayudar a preguntarnos qué clase de evidencia es válida y qué clase de evidencia no lo es. Y ante la duda, el sentido común sigue siendo muy poderoso, sobre todo el sentido común ancestral. Como os decía al principio, el sentido común que tiene en cuenta de dónde venimos, qué hemos hecho y si ha habido alguna vez una tribu, algún antepasado nuestro que no haya comido nunca carne y haya prosperado, porque parece ser que no lo ha habido. En cambio, sí ha habido sociedades muy carnívoras, como los inuit, que cuando las estudiaban en estado puro, o sea, no ahora que están occidentalizadas, sino cuando vivían comiendo foca de desayuno, pingüino de cena y ballena de tentempié, ¿no? Y esta gente ayunaba y frío y de todo, ¿no? Y seguramente estaban más gorditos que, por ejemplo, los Hadza, porque necesitaban esa grasa, pero no se encontraba evidencia de cáncer, no se encontraba evidencia de enfermedades cardiovasculares, de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes, o sea, es decir, de todos los males de la sociedad moderna, de todos los males de la sociedad civilizada. Luego esto es lo que más nos tiene que hacer reflexionar. Y por supuesto tengamos siempre en cuenta que interés en promocionar ciertas verdades hay muy poquito. Y esta es una forma muy suave de decirlo, para evitar la censura, porque podríamos decir cosas más gordas. Entonces, cuando pensamos en superestudios y tal, vamos a pensar quién los financia, quién hay detrás y, sobre todo, cómo se interpretan también. Porque tú los mismos resultados los puedes interpretar de mil formas. Y ese es un ejemplo, el de la correlación y la causalidad, pero hay muchísimas más, ¿vale? Una cosita, un pequeño apunte, a ver si consigo hacerlo rápido, que es que no me callo ni a estacazos. Ni debajo del agua me callo. Mira, uno de los temas de los que más se habla, ¿no?, en el debate vegano, omnívoro, carnívoro, siempre es la proteína. Hay algo, porque es verdad que con proteína vegetal pues puedes combinar, ¿no?, pues los aminoácidos, por ejemplo, de las legumbres con los aminoácidos de los cereales, te sale una proteína más completa. Luego, otra cosa es la biodisponibilidad de esa proteína y cómo la digieres, cómo lo preparas. La preparación es muy importante. Pero que se habla mucho de proteína, y es verdad que la proteína es muy importante. Pero hay algo de lo que se habla mucho menos en los debates generales, que es de la grasa y de los ácidos grasos que necesita tu cerebro. Tú has dicho más autoestima, más cuidado, porque hay algo fundamental. Nuestro cerebro está constituido en un porcentaje altísimo de grasa, y esas grasas, la mayoría, no las obtenemos por vías vegetales, no son grasas vegetales. Entonces, estamos hablando de algo mucho más trascendente aún, probablemente, que la proteína, que es súper importante. O sea, estamos hablando ya de cómo pensamos, de cómo sentimos, de nuestras emociones. Entonces, este es un tema, nada, lo hago como apunte, para que cuando hablemos de estas cosas nos acordemos y empecemos a hacernos preguntas sobre las grasas, porque las grasas es, como hablamos, esa caja. Entonces, eso es muy importante, porque muchos de los conciudadanos estáis a lo mejor cerca, no todos, pero algunos tenéis acceso a entornos donde esa gallina
ese gallo ha estado comiendo de verdad bichitos. ¿Qué es lo que come un pollo? Un pollo no está todo el día comiendo maíz, ¿no? Come hierbecita, bichitos, gusanitos, le encantan los gusanitos, pero están rascando y eso le da el tipo de grasa óptima a su carne. O sea, esa carne tiene una calidad impresionante. Entonces, vamos a utilizar eso, vamos a tener eso muy claro, porque a veces muchos de nosotros tendremos la oportunidad de acceder. Cuando lo tengamos, disfrutémoslo, valorémoslo y encima démosle gracias al productor y al animal, porque se está sacrificando por una causa que de verdad luego tenemos que ser nuestra mejor versión, por lo menos, ¿no? Como ya que nos lo tenemos que comer, pues demos gracias persiguiendo nuestra mejor versión para que por lo menos ese animal no muera en vano, ¿no? En fin. A ver, Una cosilla, simplemente, si me dejas, Mario. Hoy no dejo a nadie. Comentar un poco, Hoy- por fin, ¿de dónde sale un poco el tema este de que la carne roja es cancerígena y lo de la calidad de la carne es que va por aquí? Y tiene que ver con el nitrito monosódico y todas las cositas estas, que al final es los embutidos y la carne procesada, pues tiene... vaya tela. No, es que claro, fíjate, hemos hablado de estudios epidemiológicos y súper buen apunte, porque se me ha pasado decirlo. Claro, es que ya no solo está el sesgo del usuario saludable, ¿no? Es que si tú haces un estudio epidemiológico y en el pack de carne roja estás metiendo ¿Cómo todos es los esa carne? embutidos. Ahí es donde quería llegar. Dios santo, claro. Yo creo estás que por metiendo- eso se asocia a patologías cardiovasculares, cáncer. Hombre, claro, porque esto directamente lo provoca y pues hace daño destructivo a los órganos. Entonces yo creo que va por aquí el tema del estudio. Claro, sacar conclusiones. Es que yo no sé, yo la verdad no me he leído muchos estudios de estos, pero, o sea, cuál es el procedimiento, pero no me sorprendería nada que efectivamente en muchos de ellos, cuando dicen carne roja, que en la categoría de carne roja metan todos los embutidos que no tiene ninguna de las propiedades de la carne roja, porque encima con la sal, con el tiempo, o sea, sí, mantienes las proteínas, mantienes la grasa, pero muchos micronutrientes se te van, porque la sal las altera. O sea, de hecho, el escorbuto, esto lo he mencionado otras veces, de los marineros antiguos, era entre otras cosas porque comían embutidos. Si hubieran comido carne roja directamente, obviamente no la podían conservar, pues habrían obtenido por lo menos unas cantidades mínimas de vitamina C y no lo habrían desarrollado. Pero es que además la sal, las cantidades brutales de sal que estás comiendo cuando comes embutidos y estos conservantes, los nitritos, que en todas partes están en el top de posibles carcinogénicos, entre otros muchísimos efectos que no creo que haya muchas ganas de estudiarlos, ¿no? Si no es porque de verdad ciertas organizaciones los denuncian y los consumidores, ciertos consumidores lo denuncian. O sea, esto, que de ahí se saquen esas conclusiones, porque efectivamente el tipo de cáncer con el que se asocian mucho estos nitritos, que luego se transforman en nitrosaminas, es precisamente con cánceres digestivos, del tracto digestivo, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, la carne roja, cáncer de colon, qué casualidad que es el mismo que el ingrediente que por cierto no tendrían por qué tenerlo, porque hay embutidos sin nitritos, pero son muy pocos. Y además, casualmente, o sea, para el que se quiera rayar con conspiraciones, yo no entiendo por qué, pero justamente yo he sido capaz de encontrar en España muchos embutidos de carne de caza, de ciervo, de jabalí, además a buen precio. Y dices, joder, qué maravilla, por fin he encontrado una fuente de grasa de animal libre. Todos, salvo una marca que he encontrado de jamón, todos con nitritos, a lo bestia. O sea, cuando a lo mejor de cerdo más malo, menos mejor alimentado, sí que encuentras sin esto, ¿no? O sea, es que es una cosa, yo no entiendo si es que es, como dice Matías, una desinformación enorme por parte nuestra. Yo he sido analfabeto en estos temas durante muchos años. Por parte del productor ya ni te cuento, que están siempre sacando pecho a hacerlo todo al revés.